Mi nombre es Elena Morales, y a mis 72 años aprendí que el silencio puede ser el arma más poderosa. El 22 de diciembre, a las 11 de la mañana, el vestíbulo de mármol del residencial Altavista, mi hogar durante 30 años, se convirtió en el escenario de mi humillación pública. Mi hija Claudia, con su sonrisa de anfitriona perfecta, le detallaba los planes para la cena de Nochebuena a don Ernesto, el administrador del edificio. Hablaba de una fiesta para 35 parientes de su esposo, Javier, como si fuera la dueña y señora del lugar. Yo estaba a su lado, sosteniendo su abrigo de diseñador, y la forma en que me señaló, con un gesto casual de la mano, me convirtió en un mueble más, en parte del servicio. Fue un golpe seco, invisible para los demás, pero que a mí me dejó sin aire. Sí, don Ernesto, todo listo. Los 35 parientes de Javier llegan para la cena de Nochebuena, dijo ella, su voz resonando con una autoridad que no le pertenecía. Mamá se encargará de todo, como siempre. ¿Verdad, mamá? Su pregunta no esperaba una respuesta, sino una confirmación de mi servidumbre. Levanté la vista, encontrando la mirada incómoda de don Ernesto, quien la desvió de inmediato hacia una maceta. Una vecina pasó, saludando con prisa, pero sus ojos curiosos lo captaron todo. El aire se espesó con la vergüenza ajena. Contuve mi indignación detrás de una máscara de serenidad, una habilidad que perfeccioné durante 40 años como jefa de enfermeras en la unidad de cuidados intensivos. Respondí con una calma gélida que los descolocó por un segundo. Claro, hija, para la familia, lo que sea necesario. Mis palabras flotaron en el aire, una promesa hueca que solo yo sabía que estaba a punto de romper. Claudia, satisfecha, volvió su atención a la tablet que sostenía. En la pantalla vi una lista de invitados con 35 nombres, pero por un instante fugaz, mis ojos de águila, entrenados para leer los detalles más pequeños en los historiales médicos, captaron algo más. Un correo electrónico minimizado, con una cotización de catering de $2.500, y al lado, en letras rojas y mayúsculas, una sola palabra que fue la chispa que encendió la pólvora. Rechazada. Comprendí en ese instante que el banquete no solo sería en mi casa, sino que saldría de mi bolsillo y de mi esfuerzo físico. Mientras subíamos en el ascensor, el silencio era denso. Claudia revisaba su teléfono, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. El reflejo en el espejo del elevador me devolvía la imagen de una anciana, sí, pero mis ojos no eran los de una mujer derrotada. Eran los ojos de alguien que acaba de recibir un diagnóstico terminal y, en lugar de resignarse, empieza a planificar metódicamente cómo va a luchar. La palabra rechazada seguía parpadeando en mi mente. No era solo el dinero, era el desprecio absoluto, la suposición de que mi tiempo, mi energía y mis recursos eran infinitos y estaban a su entera disposición. Ellos no habían rechazado un servicio de catering, me habían rechazado a mí, a mi dignidad, y no sabían que estaban a punto de descubrir el costo real de esa decisión. Esa tarde, mientras picaba verduras para la cena de esa noche, mi mente viajó a 1998. Me vi a mí misma, con mi impecable uniforme blanco de jefa de enfermeras, sentada en la pequeña cocina de nuestro antiguo apartamento. La luz de la lámpara iluminaba una pila de extractos bancarios y recibos. Estaba calculando cómo pagar el último semestre de la carrera de Claudia en una de las universidades más caras del país. $85.000 a lo largo de 5 años. Cada centavo ganado a pulso, con turnos dobles que me dejaban los pies hinchados y el alma cansada, pero el corazón lleno de orgullo por darle a mi única hija la oportunidad que yo nunca tuve. ¿Recordaría ella alguna vez esas noches en las que llegaba a casa solo para verla dormir, dejando un beso en su frente antes de caer rendida? Luego, mi memoria saltó al 2018, a una notaría fría e impersonal. El olor a papel viejo y a café rancio llenaba el aire. Mi esposo, mi amado Ricardo, había fallecido el año anterior, dejándome un seguro de vida de $150.000, su último acto de amor y protección. Y allí estaba yo, firmando los papeles para usar hasta el último centavo de ese dinero para liquidar la hipoteca de la casa de Claudia y Javier. Él había perdido su negocio en una mala inversión,
y estaban a punto de perderlo todo. Es una inversión en la familia, suegra, me dijo Javier, con su mano sobre mi hombro, con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, me parecía la de un depredador. Y yo le creí. Creí que estaba asegurando el futuro de mi hija y mi nieto. El recuerdo más doloroso era más reciente, de hace apenas 2 años. Estábamos en el comedor de mi apartamento, el mismo que ahora planeaban convertir en un salón de fiestas. Javier con su labia de vendedor de autos de lujo y Claudia, con su mirada suplicante, me presentaron una pila de documentos. Un nuevo emprendimiento, decían. Una oportunidad de oro. Solo necesitaban un aval para un préstamo de $50,000. Es solo una formalidad, mamá. Para que el banco vea que hay respaldo, explicó Claudia. Y yo, cegada por el deseo de verlos triunfar, firmé. Usé mi apartamento, mi santuario de 200 metros cuadrados, valuado en $750,000, como garantía. Les entregué la llave de mi seguridad financiera sin hacer una sola pregunta. Los microabusos se habían vuelto el ruido de fondo de mi vida. Pequeñas humillaciones cotidianas que, como gotas de agua, habían erosionado mi espíritu. ¿Por qué preguntas tanto por el dinero? Usted exagera todo. Elena, me espetaba Javier cada vez que intentaba saber algo sobre el supuesto negocio. Claudia, por su parte, se había convertido en mi carcelera. Cancelaba mis citas para jugar a las cartas con mis amigas, mis únicas salidas. Necesitamos que cuides a Mateo, mamá, Javier y yo tenemos un compromiso importante. Y lo más siniestro de todo fue la visita de María Beltrán, la abogada de la familia, una mujer con una sonrisa gélida y un maletín de cuero. Me hizo firmar una procuración, un poder notarial, para facilitar los trámites por su edad, dijo con condescendencia. Entendí que yo, Elena Morales, a mis 72 años, era más que una madre y una abuela. Para ellos, me había convertido en un cajero automático con delantal. Mi yerno, Javier Roldán, un hombre de 1948 años obsesionado con la apariencia de éxito, veía en mí la solución a su pésimo historial crediticio. Su ego era su mayor debilidad, una fachada de lujo construida sobre cimientos de deudas y mentiras. Cada cumplido que me hacía era el preludio de una nueva petición. Cada abrazo una forma de medir el grosor de mi billetera. Era un parásito vestido con trajes caros, y yo había sido su anfitriona durante demasiado tiempo. Pero toda plaga tiene su fin, y yo estaba a punto de fumigar mi vida. Mi hija Claudia, de 45 años, era su cómplice silenciosa. Dependía emocional y financieramente de Javier, atrapada en una red de apariencias que no se atrevía a romper. Justificaba el abuso hacia mí como «cosas de familia», una frase que usaba para barrer debajo de la alfombra cada humillación, cada dólar extraído de mis cuentas. Su debilidad era la cobardía, un miedo paralizante al escándalo social, a lo que dirían los vecinos del residencial Altavista si supieran la verdad. Usaba el amor filial como una moneda de cambio, y yo siempre había pagado el precio. Pero el valor de esa moneda estaba a punto de devaluarse a cero. Se enfrentaría a su peor pesadilla, la verdad expuesta a la luz del día. Pero no estaba completamente sola en este mundo de apariencias. Lucía Herrera, mi vecina del 7B, una viuda de 70 años y excontadora, era mi única aliada, aunque ella aún no lo sabía del todo. Sus ojos agudos, acostumbrados a detectar fraudes en los libros de contabilidad, veían más allá de las sonrisas forzadas en el ascensor. «No dejes que te pasen por encima, Elena», me había susurrado una tarde en el pasillo, después de escuchar a Javier hablarme en un tono inaceptable. Sus palabras fueron un salvavidas en un mar de indiferencia. Ella sería mis ojos y oídos, un testigo clave cuando llegara el momento de que la verdad saliera a la luz. Su presencia validaba mi indignación y me daba la fuerza para seguir adelante con el plan que comenzaba a formarse. Luego estaba Arturo Vega, un abogado de 40 años, hijo de una querida colega del hospital. No lo había visto desde que era un niño, pero recordaba a su madre hablar de él con un orgullo inmenso, destacando su integridad y su mente brillante. Él sería el brazo ejecutor de mi plan, el instrumento legal que me permitiría recuperar lo que era mío.
Todavía no había contactado con él, pero su nombre era una luz en mi mente, el primer paso concreto hacia mi liberación. Sabía que necesitaría discreción y urgencia, y el hijo de mi vieja amiga era la única persona en quien podía confiar para una tarea tan delicada. Su papel sería crucial para desmantelar la red de mentiras que Javier y Claudia habían tejido a mi alrededor. Y finalmente, Mateo, mi nieto de 16 años. Él era el ancla que me mantenía conectada a la idea de la familia, el único rayo de luz en esa oscuridad. Amaba a su abuela, lo sentía en sus abrazos sinceros y en la forma en que sus ojos buscaban los míos cuando sus padres no miraban. Pero era un adolescente intimidado por la figura autoritaria de su padre, atrapado en un conflicto de lealtades. Mateo era la razón por la que mi plan no sería de tierra arrasada. No quería cortar todos los lazos, solo redefinirlos, poner límites de acero, donde antes solo había una puerta abierta. Él era mi motivo para buscar justicia, no solo venganza. Quería que viera a su abuela no como una víctima, sino como una mujer que se puso de pie. Mi vida se había encogido. Había pasado de ser la dueña de mi casa a ser la sirvienta no remunerada, una figura fantasmal que limpiaba las copas de vino mientras ellos reían en el sofá, planeando fiestas con mi dinero y en mi espacio. La transición había sido tan gradual, tan sutil, que casi no me di cuenta. Empezó con pequeños favores. «Mamá, ¿podrías...?» y terminó con órdenes disfrazadas de peticiones. Mi casa, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una jaula de oro cuyas llaves no me pertenecían. Cada rincón me recordaba un sacrificio, cada objeto una concesión, pero la sirvienta estaba a punto de presentar su renuncia, y con ella, la factura por sus servicios. El siguiente golpe llegó una tarde, mientras buscaba un recibo para la garantía del televisor. Decidí organizar mis finanzas, algo que no hacía con detenimiento desde hacía meses. Entré a mi banca en línea, y lo que vi me heló la sangre. Transferencias automáticas, $2,000 cada mes, durante los últimos 24 meses. La cuenta de destino estaba a nombre de Javier Roldán, y el concepto, una burla cruel, decía: apoyo familiar, $48,000. Mi sangre hervía. Imprimí cada uno de los extractos bancarios en el café internet de la esquina, para que no quedara registro en la impresora de casa. Con un marcador fluorescente amarillo, resalté cada una de esas sangrías, convirtiendo el papel en un manifiesto de mi expolio. El castillo de naipes se derrumbó por completo una mañana gris. El cartero me entregó un sobre con el logo del banco, adornado con una ominosa palabra en rojo: urgente. Mis manos temblaban al abrirlo. Era una notificación de impago del préstamo de $50,000 que yo había avalado. Javier no había pagado las últimas 3 cuotas. Mi apartamento, mi único patrimonio, el lugar donde había construido una vida junto a Ricardo, estaba en riesgo de embargo. El pánico inicial dio paso a una furia fría y calculadora. Ya no se trataba solo de mi dinero o mi dignidad. Se trataba de mi hogar, de mi seguridad, de mi derecho a envejecer en paz en el lugar que me pertenecía. La estocada final, la más cruel, vino por teléfono. Mi prima Marta me llamó desde otra ciudad, su voz teñida de una preocupación falsa y condescendiente. «Elena, querida, Claudia me llamó. Me dijo que estás un poco confundida últimamente, que te pierdes». Me quedé sin palabras. Estaban sentando las bases para declararme senil, para incapacitarme legalmente y tomar el control total de mis bienes. Era un golpe bajo, una estrategia perversa para silenciarme para siempre. Colgué el teléfono y mi mirada se posó en un folleto que había aparecido, casualmente, sobre mi mesa de noche la semana anterior. Senior Living Premium, decía en letras doradas. El mensaje era claro. Querían enviarme a un asilo. Querían borrarme. Esa noche, con la casa en silencio, comencé mi contraofensiva. Mi mente, entrenada en la gestión de crisis hospitalarias, se puso en marcha. Lo primero era reunir todas las pruebas. Recordé una caja de papeles viejos que Javier había dejado en mi closet. Con guantes de látex para no dejar huellas, la abrí. Dentro, entre facturas sin pagar y correspondencia a su nombre,
Encontré el contrato del préstamo de $50,000. Al leer la letra pequeña, la verdad me abofeteó. El dinero no era para ningún emprendimiento. El número de serie en el contrato correspondía, sin lugar a dudas, al Audi Q5 que Javier conducía con tanto orgullo. Mi jubilación estaba estacionada en su garaje. Le tomé una foto nítida al contrato con mi celular. El siguiente paso fue recuperar el documento más peligroso, la procuración general amplia e irrevocable que la abogada Beltrán me había hecho firmar. No tenía una copia, pero sabía quién podía conseguirla. El plan tomaba forma, cada pieza encajando en su lugar. Necesitaba un lugar seguro, un centro de operaciones donde pudiera moverme sin ser vista. El Hotel Metropolitano, a solo 15 cuadras de mi edificio, sería perfecto. Lo suficientemente cerca para observar, lo suficientemente lejos para ser invisible. Pagaría en efectivo, sin dejar rastro digital. Ellos me creían confundida y perdida. Usaría esa percepción a mi favor. La mejor manera de ganar una guerra es que tu enemigo ni siquiera sepa que está luchando en una. La última pieza del rompecabezas probatorio requería de su propia voz, de su propia confesión. Necesitaba que Claudia admitiera el despojo con sus propias palabras. Esperé al día siguiente, con el corazón martillándome en el pecho, pero con la voz firme. La llamé. Activé la grabadora de mi celular, una función que mi nieto Mateo me había enseñado a usar. La ley de mi país permitía grabar las llamadas entrantes o salientes en las que uno participa. ¿Claudia? Hija, estuve revisando mis cuentas y vi unas transferencias a nombre de Javier. Estoy un poco preocupada por ese dinero, dije con un tono de fragilidad calculada. La respuesta de mi hija fue la daga final que necesitaba. «Ay, mamá, por favor, no empieces», suspiró con fastidio. «Javier lo necesita más que tú. Tú ya no sales, apenas gastas. Además, es una forma de que aportes algo a la familia. ¿No crees?» Cada palabra era una confirmación, una admisión de culpa envuelta en condescendencia. Aquí mi propia hija confirma el despojo, pensé mientras guardaba la grabación. El audio era cristalino, su voz inconfundible. Esa grabación no solo era una prueba, era el sonido de sus mentiras desmoronándose, la banda sonora de su caída. Ya tenía todo lo que necesitaba: los extractos bancarios, la prueba del fraude del auto y ahora su confesión. El tablero de ajedrez estaba listo y yo estaba a punto de hacer mi primer movimiento. La noche del 22 de diciembre, a las 9 en punto, la ejecución de mi plan comenzó. Sobre la mesa del comedor, perfectamente pulida para la fiesta que nunca ocurriría, dejé una nota escrita con mi caligrafía elegante pero firme. Necesitaba aire. Estaré bien. Era deliberadamente ambigua, diseñada para generar una preocupación inicial, que luego se transformaría en la narrativa de mi confusión. Mientras ellos leían esas palabras, yo ya estaba en un taxi, con una pequeña maleta y mi bolso, camino al Hotel Metropolitano. Pagué las 3 noches por adelantado, en efectivo, y me registré con mi nombre de soltera. La recepcionista, una joven amable, no me prestó mayor atención. Era invisible, justo como lo había planeado. A la mañana siguiente, el 23 de diciembre, desde la impersonal habitación del hotel, hice la llamada más importante de mi vida. Marqué el número de Arturo Vega. «Arturo, soy Elena Morales, amiga de tu madre. Inés, tengo un problema que requiere discreción y urgencia. Nos vemos en 1 hora en la cafetería del hotel». Su voz, al otro lado de la línea, fue profesional y calmada. 1 hora después, estaba sentada frente a él, un hombre joven con la mirada seria y atenta de su madre. Sobre la mesa, entre nosotros, desplegué mi arsenal: los extractos bancarios, resaltados, la foto del contrato del préstamo, y le hice escuchar la grabación de mi celular. Su rostro pasó de la sorpresa a una indignación contenida. Arturo no perdió el tiempo. «Elena, esto que le hicieron firmar no es una procuración para trámites», dijo, señalando una copia del documento que había conseguido esa misma mañana de los registros públicos. «Esto es un cheque en blanco. Le cedió un control casi total sobre sus bienes, pero vamos a cancelarlo hoy mismo. A las 3 de la tarde,
Arturo ya había presentado en una notaría una revocación oficial de la procuración y había solicitado una orden de bloqueo preventivo de mis cuentas principales, dejando solo una con fondos limitados para gastos básicos. El primer muro de su fortaleza financiera acababa de caer, y ellos ni siquiera lo sabían. La sensación de poder, de recuperar el control, era embriagadora. El 24 de diciembre, mientras Claudia y Javier seguramente estaban ultimando los preparativos de su gran fiesta, Arturo daba el siguiente paso. A las 12 del mediodía, envió una notificación extrajudicial al banco, informándoles sobre el uso fraudulento del préstamo de $50.000. Adjuntó la prueba irrefutable, la foto del contrato de préstamo, junto a una foto del Audi Q5 de Javier en el estacionamiento del edificio, cuya matrícula coincidía. El banco ahora estaba al tanto de que el aval, es decir, mi apartamento, se había obtenido bajo falsos pretextos. El castillo de naipes de Javier tenía fecha de caducidad, hoy a las 6 de la tarde. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia mi justicia. La fase final de mi plan requería una sincronización perfecta. A las 5 de la tarde, coordiné por teléfono con un cerrajero de confianza y un notario público. Los encontraré en la puerta principal del residencial Altavista a las 17:55. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Les instruí. El notario llevaría consigo la notificación oficial de la revocación del comodato verbal, el permiso que les había dado para vivir en mi casa. El cerrajero traería una nueva cerradura de alta seguridad. La segunda fase de mi operación estaba en marcha. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de una determinación absoluta. La Nochebuena sería, en efecto, una noche inolvidable para todos. A las 18:05 de la tarde del 24 de diciembre, llegué a mi edificio. Los primeros invitados ya estaban subiendo, riendo y cargando regalos. Entré al vestíbulo justo a tiempo para ver a Javier jactándose de su auto, nuevo con uno de sus primos en el estacionamiento. Lo observé desde la ventana, invisible, mientras él pulía el capó del Audi con la manga de su saco. Ese auto, símbolo de su estatus y mi ruina, tenía las horas contadas. El notario y el cerrajero llegaron puntuales. También le había pedido a don Ernesto que 2 guardias del edificio nos acompañaran. Por seguridad, subimos en el ascensor en silencio. Cada piso que ascendíamos era como una cuenta regresiva hacia el momento de la verdad. La puerta de mi apartamento estaba entreabierta. Se escuchaba música festiva y el tintineo de copas. Dentro, unas 15 personas, los primeros de los 35 invitados, ya estaban en mi sala, bebiendo mi vino y admirando mis adornos. Claudia se movía entre ellos, la anfitriona perfecta en la casa equivocada. Tomé una respiración profunda y entré. Mi presencia, flanqueada por el abogado, el notario y 2 guardias uniformados, tuvo un efecto inmediato. La música pareció desvanecerse. Las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se clavaron en mí. Vestía un traje sastre de color marfil, elegante y sobrio. Mi voz, cuando hablé, fue serena pero cortó el aire como un bisturí. «Buenas noches». Lamento la interrupción. Javier se acercó, su rostro una mezcla de confusión e irritación. «¿Mamá? ¿Qué es este circo? ¿Están los invitados? ¿Te volviste a perder?» Intentó usar su táctica habitual de ridiculizarme, de tratarme como a una anciana senil, pero esta vez sus palabras no me afectaron. Lo ignoré por completo, como si fuera una pieza de mobiliario sin importancia. Mi mirada se dirigió a la sala, a los rostros curiosos de sus parientes, la audiencia perfecta para el acto final de esta tragedia familiar. Mi silencio fue su primera derrota. Vio en mis ojos que la mujer que había salido de esa casa hacía 3 días no era la misma que acababa de regresar. «Les informo a todos que la fiesta se cancela», anuncié, mi voz firme y clara, sin un atisbo de duda. «Esta propiedad es mía, y el acuerdo verbal que permitía a mi hija y a su esposo vivir aquí queda revocado con efecto inmediato». A una señal mía, el notario dio un paso al frente y le entregó a Javier la notificación oficial. El papel tembló en la mano de mi yerno, mientras sus ojos recorrían el texto legal. El murmullo entre los invitados se convirtió en un silencio sepulcral. Claudia se quedó paralizada,
con una copa de champán a medio camino de sus labios, su rostro pálido como la cera. El primer pilar de su mundo de fantasía acababa de ser demolido. Pero no había terminado. Arturo, mi abogado, dio un paso adelante, sosteniendo su tablet para que todos la vieran. En la pantalla se mostraban los extractos bancarios, con las 24 transferencias de $2.000 resaltadas en amarillo. Además, dijo Arturo con voz grave, los $48.000 retirados sin consentimiento explícito de las cuentas de la señora Morales serán objeto de una acción legal por apropiación indebida, si no se restituyen en su totalidad en un plazo de 48 horas. La cara de Javier pasó del blanco al rojo. Varios invitados se removieron incómodos. Algunos empezaron a retroceder lentamente hacia la puerta, como si el escándalo fuera contagioso. Y entonces llegó el golpe de gracia, el más personal y devastador. Saqué mi celular de mi bolso. No dije nada. Simplemente pulsé el botón de reproducir. La voz de mi hija llenó el silencio tenso de la sala. «Ay, mamá, Javier lo necesita más que tú. Tú ya no sales. Es una forma de que aportes algo». La grabación terminó, y el silencio que siguió fue aún más pesado. Claudia soltó un sollozo ahogado y se cubrió la cara con las manos. Los ojos de los invitados, ahora llenos de juicio, se clavaron en ella. Arturo añadió la estocada final. Y con respecto al Audi Q5 estacionado en el garaje, el banco ha sido notificado del fraude en la obtención del aval. Tienen hasta mañana al mediodía para devolver el vehículo a la concesionaria. La primera consecuencia fue inmediata y brutalmente pública. El personal del catering, que esperaba en la puerta de la cocina, se acercó a Javier para pedirle el pago. Él, tratando de mantener la compostura, sacó su tarjeta de crédito. La pasaron por el terminal 1, 2, 3 veces. «Rechazada», dijo el encargado en voz alta. «Probemos con otra», balbuceó Javier, pero ya era tarde. Arturo había congelado sus fuentes de financiamiento. El banquete de 35 personas se desvanecía ante sus ojos. El olor a humillación era más fuerte que el del pavo que se enfriaba en el horno. Varios invitados, aprovechando la confusión, se escabulleron discretamente por la puerta. El segundo acto de su expulsión fue simbólico. Me acerqué a la mesita del recibidor. Tomé las llaves de un modesto sedán que era de mi propiedad y que apenas usaban, y se las puse en la mano a Javier. «Pueden usar este auto para llevarse sus cosas personales. Tienen 1 hora», dije con una calma implacable. Luego tomé las llaves del Audi Q5 de la misma mesita y las dejé a la vista de todos, un trofeo silencioso de mi victoria. No eran solo las llaves de un auto, eran las llaves de mi libertad, de mi futuro. El mensaje era inequívoco. Se llevaban lo que les correspondía por lástima, no por derecho. Su vida de lujos acababa de terminar. La tercera y última consecuencia fue el sonido metálico y definitivo del cerrajero, comenzando su trabajo en la puerta principal. A una señal mía, mientras Javier y Claudia corrían a su habitación para empacar lo esencial, él comenzó a desmontar la vieja cerradura. Cada vuelta del destornillador era una nota en la sinfonía de mi emancipación. Los pocos invitados que quedaban observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. Estaban presenciando no solo el final de una fiesta, sino el final de una era de abuso. Cuando la nueva cerradura de alta seguridad encajó en su lugar, el sonido del cerrojo al cerrarse por primera vez fue el más dulce que había escuchado en años. Mi casa volvía a ser mi santuario. Un mes después, el polvo se había asentado. He establecido un fideicomiso para administrar mis bienes, con Arturo como supervisor legal. Es una estructura que protege mi patrimonio de futuros intentos de manipulación. La comunicación con Claudia se ha reducido a lo esencial. Un correo electrónico semanal y una llamada telefónica de 15 minutos, siempre supervisada. No hay espacio para la manipulación emocional, solo para los hechos. Mateo, mi nieto, tiene la puerta abierta. Puede visitarme cuando quiera, sin condiciones. Es el único puente que he decidido no quemar, porque su amor es lo único auténtico que queda de esa familia rota. Él es la esperanza de que algo bueno pueda renacer de las cenizas. Mi vida ha recuperado su ritmo, pero es una melodía diferente, más serena y autoconsciente. La escena final de mi antigua vida no fue en esa sala llena de gente.
sino aquí, en mi balcón, con una taza de té de jazmín en la mano. El sol de la mañana baña mis plantas y yo reviso un catálogo de viajes a Florencia, un sueño que pospuse durante décadas. Lucía, mi vecina, llega sin avisar, como hacen las buenas amigas, y me trae un trozo de pastel de manzana casero. Nos sentamos y reímos, hablando de todo y de nada. Mi hogar ha dejado de ser un campo de batalla para volver a ser un refugio de paz. Justo en ese momento, Mateo llega. Me abraza con fuerza. Un abrazo que me dice todo lo que las palabras no pueden. Me muestra sus calificaciones de la escuela. Todas excelentes. Hay un orgullo en su mirada que no había visto antes, no solo por sus notas, sino por mí. Ve en mí a la mujer que se defendió, la que le enseñó con el ejemplo que el respeto no se pide, se exige. Pasamos la tarde viendo álbumes de fotos antiguas, recordando a su abuelo, reconstruyendo los buenos recuerdos y dejando que los malos se desvanezcan. Estoy recuperando no solo mi casa y mi dinero, sino también el tiempo de calidad con la única persona que mi nombre es Elena Morales, y a mis 72 años aprendí que el silencio puede ser el arma más poderosa. El 22 de diciembre, a las 11 de la mañana, el vestíbulo de mármol del residencial Altavista, mi hogar durante 30 años, se convirtió en el escenario de mi humillación pública. Mi hija Claudia, con su sonrisa de anfitriona perfecta, le detallaba los planes para la cena de Nochebuena a don Ernesto, el administrador del edificio. Hablaba de una fiesta para 35 parientes de su esposo, Javier, como si fuera la dueña y señora del lugar. Yo estaba a su lado, sosteniendo su abrigo de diseñador, y la forma en que me señaló, con un gesto casual de la mano, me convirtió en un mueble más, en parte del servicio. Fue un golpe seco, invisible para los demás, pero que a mí me dejó sin aire. Sí, don Ernesto, todo listo. Los 35 parientes de Javier llegan para la cena de Nochebuena, dijo ella, su voz resonando con una autoridad que no le pertenecía. Mamá se encargará de todo, como siempre. ¿Verdad, mamá? Su pregunta no esperaba una respuesta, sino una confirmación de mi servidumbre. Levanté la vista, encontrando la mirada incómoda de don Ernesto, quien la desvió de inmediato hacia una maceta. Una vecina pasó, saludando con prisa, pero sus ojos curiosos lo captaron todo. El aire se espesó con la vergüenza ajena. Contuve mi indignación detrás de una máscara de serenidad, una habilidad que perfeccioné durante 40 años como jefa de enfermeras en la unidad de cuidados intensivos. Ellos confundían mi paciencia con pasividad, mi silencio con sumisión. Pero un hospital te enseña que los momentos más silenciosos son a menudo los que preceden a las decisiones más críticas. Claro, hija. Para la familia, lo que sea necesario. Mis palabras flotaron en el aire, una promesa hueca que solo yo sabía que estaba a punto de romper. Claudia, satisfecha con mi obediencia, volvió su atención a la tablet que sostenía, dando por zanjado el asunto. No se percató del hielo en mi tono, de la calma antinatural que había descendido sobre mí. Para ella, yo era una constante predecible, un recurso inagotable que siempre estaría ahí para solucionar sus problemas y financiar sus caprichos. Creyó que mi respuesta era una rendición, cuando en realidad era una declaración de guerra. La familia, para mí, siempre había significado sacrificio, pero ese día entendí que el verdadero sacrificio había sido mi propia dignidad, y estaba a punto de reclamarla con intereses. Mientras ella deslizaba el dedo por la pantalla, mis ojos de águila, entrenados para leer los detalles más pequeños en los historiales médicos, captaron algo más que su lista de invitados. Por un instante fugaz, vi un correo electrónico minimizado, con el asunto «Cotización cena Nochebuena» y un monto claro, $2.500, justo al lado, en letras rojas y mayúsculas, una sola palabra que fue la chispa que encendió la pólvora: rechazada. Comprendí en ese instante que el banquete no solo sería en mi casa y con mi trabajo, sino que esperaban que saliera de mi bolsillo. El descaro era tan absoluto, tan monumental, que no me dejó espacio para el dolor, solo para una fría y lúcida resolución. La tablet en su mano no era solo una agenda, era el arma del crimen. Mientras subíamos en el ascensor, el silencio era denso y metálico. Claudia revisaba su teléfono,
completamente ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. El reflejo en el espejo del elevador me devolvía la imagen de una anciana. Sí, pero mis ojos no eran los de una mujer derrotada. Eran los ojos de alguien que acaba de recibir un diagnóstico terminal y, en lugar de resignarse, empieza a planificar metódicamente cómo va a luchar. La palabra rechazada seguía parpadeando en mi mente. No era solo el dinero, era el desprecio absoluto, la suposición de que mi tiempo, mi energía y mis recursos eran infinitos y estaban a su entera disposición. Ellos no habían rechazado un servicio de catering, me habían rechazado a mí. Y no, sabían que estaban a punto de descubrir el costo real de esa decisión. Al entrar en mi apartamento, el olor a cera de limón y a hogar fue profanado por la certeza de la invasión que se avecinaba. Observé mi sala, los muebles que Ricardo y yo habíamos elegido con tanto amor, los retratos de una familia que ya no reconocía. En su mente, este espacio ya no era mi refugio, sino el salón de eventos para su clan. Cada rincón me recordaba un sacrificio, cada objeto, una concesión. La humillación en el vestíbulo no fue un hecho aislado, fue la confirmación pública de un largo y silencioso asedio a mi vida. Se habían acostumbrado tanto a tomar que ya ni siquiera se molestaban en pedir. Creían que la casa era suya, que mi voluntad les pertenecía. ¿Acaso pensaron que mi memoria se había jubilado junto conmigo? Esa tarde, mientras el filo del cuchillo cortaba con precisión una cebolla, mi plan comenzó a tomar forma. El sonido rítmico sobre la tabla de cortar era el metrónomo de mis pensamientos. Ellos me veían como una figura frágil y confundida, una viejecita a la que se le podía manejar con una mezcla de falsa condescendencia y presión emocional. Habían subestimado a la mujer que durante 40 años había gestionado códigos azules, asignado recursos en momentos de pánico y comunicado las peores noticias con una calma inquebrantable. Mi silencio no era debilidad, era recopilación de datos. Mi serenidad no era resignación, era estrategia. Esa noche decidí que iba a desaparecer. Y, cuando regresara, no sería para servirles la cena, sino para entregarles la cuenta. Esa tarde, mientras picaba verduras para la cena de esa noche, mi mente viajó a 1998. Me vi a mí misma, con mi impecable uniforme blanco de jefa de enfermeras, sentada en la pequeña cocina de nuestro antiguo apartamento. La luz de la lámpara iluminaba una pila de extractos bancarios y recibos. Estaba calculando cómo pagar el último semestre de la carrera de Claudia en una de las universidades más caras del país. Un total de $85,000 a lo largo de 5 años. Cada centavo ganado a pulso, con turnos dobles que me dejaban los pies hinchados y el alma cansada, pero el corazón lleno de orgullo por darle a mi única hija la oportunidad que yo nunca tuve. ¿Recordaría ella alguna vez esas noches en las que llegaba a casa solo para verla dormir, dejando un beso en su frente antes de caer rendida? El recuerdo de esos años huele a antiséptico y a café recalentado de la máquina del hospital. Recuerdo el peso del cansancio en mis hombros, un dolor sordo que se instalaba en mi espalda, baja después de 16 horas de pie. Mis compañeras me decían que me estaba matando, que debía bajar el ritmo. Pero cada vez que pensaba en rendirme, visualizaba a Claudia con su toga y birrete, recibiendo un diploma que para mí era un símbolo de libertad y de un futuro mejor. Sacrifiqué mi salud, mis pocos momentos de ocio y mis ahorros para su educación. Lo hice con amor, creyendo que estaba construyendo los cimientos de su independencia, sin imaginar que en realidad estaba pavimentando el camino para mi propia servidumbre. Luego, mi memoria saltó al 2018, a una notaría fría e impersonal. El olor a papel viejo y a café rancio llenaba el aire. Mi esposo, mi amado Ricardo, había fallecido el año anterior, dejándome un seguro de vida de $150,000, su último acto de amor y protección. Y allí estaba yo, firmando los papeles para usar hasta el último centavo de ese dinero para liquidar la hipoteca de la casa de Claudia y Javier. Él había perdido su negocio en una mala inversión y estaban a punto de perderlo todo. «Es una inversión en la familia, suegra», me dijo Javier, con su mano sobre mi hombro y una sonrisa que ahora, en retrospectiva,
Me parecía la de un depredador. Y yo le creí. Creí que estaba asegurando el futuro de mi hija y mi nieto. Ese dinero era el legado de Ricardo para mí, para que yo tuviera una vejez tranquila y sin preocupaciones. Él siempre me decía: Elena, cuando yo no esté, quiero que viajes, que disfrutes, que no te falte nada. Y yo, en un acto de ceguera voluntaria, se lo entregué al hombre que estaba destruyendo a mi hija. Cada vez que veía a Javier conducir su auto de lujo o comprarle a Claudia un nuevo capricho, una parte de mí se retorcía. No era envidia, era el dolor sordo de la traición. Habían tomado el último gesto de amor de mi esposo y lo habían convertido en el combustible para su vida de apariencias. Esa firma no solo liquidó una hipoteca, liquidó una parte de mi alma y la memoria de mi marido. El recuerdo más doloroso era más reciente, de hace apenas 2 años. Estábamos en el comedor de mi apartamento, el mismo que ahora planeaban convertir en un salón de fiestas para extraños. Javier, con su labia de vendedor de autos de lujo, y Claudia, con su mirada suplicante, me presentaron una pila de documentos. Un nuevo emprendimiento, decían. Una oportunidad de oro. Solo necesitaban un aval para un préstamo de $50,000. Es solo una formalidad, mamá, para que el banco vea que hay respaldo, explicó Claudia, evitando mi mirada. Y yo, cegada por el deseo de verlos triunfar, firmé. Usé mi apartamento, mi santuario de 200 metros cuadrados, valuado en $750,000, como garantía. Les entregué la llave de mi seguridad financiera sin hacer una sola pregunta. Los microabusos se habían vuelto el ruido de fondo de mi vida, una llovizna constante de humillación que me había calado hasta los huesos. ¿Por qué preguntas tanto por el dinero? Usted exagera todo. Elena, me espetaba Javier cada vez que intentaba saber algo sobre el supuesto negocio. Claudia, por su parte, se había convertido en mi carcelera. Cancelaba mis citas para jugar a las cartas con mis amigas, mis únicas salidas. Necesitamos que cuides a Mateo. Mamá, Javier y yo tenemos un compromiso importante. Compromisos que, curiosamente, siempre coincidían con mis planes. Me aislaron poco a poco, cortando mis lazos con el mundo exterior, hasta que ellos se convirtieron en mi único universo. Un universo donde yo solo era un satélite, orbitando alrededor de sus necesidades. Lo más siniestro de todo fue la visita de María Beltrán, la abogada de la familia, una mujer con una sonrisa gélida y un maletín de cuero que parecía contener todos los secretos sucios de la ciudad. Se sentó en mi sofá, me ofreció una taza de té y me hizo firmar una procuración, un poder notarial. Es para facilitar los trámites. Por su edad, doña Elena. Así no tiene que estar yendo y viniendo al banco, dijo con una condescendencia que me heló la sangre. Confié en ella. Confié en mi hija que asentía a su lado. No sabía que estaba firmando mi propia sentencia, entregándoles el control legal sobre mis finanzas, mi patrimonio, mi vida. Me dieron un bozal legal y lo llamaron ayuda. Entendí que yo, Elena Morales, a mis 72 años, era más que una madre y una abuela. Para ellos, me había convertido en un cajero automático con delantal. Mi yerno, Javier Roldán, un hombre de 48 años obsesionado con la apariencia de éxito, veía en mí la solución a su pésimo historial crediticio. Su ego era su mayor debilidad, una fachada de lujo construida sobre cimientos de deudas y mentiras. Cada cumplido que me hacía era el preludio de una nueva petición. Cada abrazo una forma de medir el grosor de mi billetera. Era un parásito vestido con trajes caros, y yo había sido su anfitriona durante demasiado tiempo. Pero toda plaga tiene su fin, y yo estaba a punto de fumigar mi vida. Mi hija Claudia, de 45 años, era su cómplice silenciosa. Dependía emocional y financieramente de Javier, atrapada en una red de apariencias que no se atrevía a romper. Justificaba el abuso hacia mí como cosas de familia, una frase que usaba para barrer debajo de la alfombra cada humillación, cada dólar extraído de mis cuentas. Su debilidad era la cobardía, un miedo paralizante al escándalo social, a lo que dirían los vecinos del residencial Altavista si supieran la verdad. Usaba el amor filial como una moneda de cambio.
y yo siempre había pagado el precio. Pero el valor de esa moneda estaba a punto de devaluarse a cero. Se enfrentaría a su peor pesadilla, la verdad expuesta a la luz del día, y yo sería quien encendiera los reflectores. Mi vida se había encogido. Había pasado de ser la dueña de mi casa a ser la sirvienta no remunerada, una figura fantasmal que limpiaba las copas de vino mientras ellos reían en el sofá, planeando fiestas con mi dinero y en mi espacio. La transición había sido tan gradual, tan sutil, que casi no me di cuenta. Empezó con pequeños favores. «Mamá, ¿podrías...?» Y terminó con órdenes disfrazadas de peticiones. Mi casa, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una jaula de oro cuyas llaves no me pertenecían. Cada rincón me recordaba un sacrificio, cada objeto una concesión. Pero la sirvienta estaba a punto de presentar su renuncia, y con ella, la factura por sus servicios no remunerados. El siguiente golpe llegó una tarde, mientras buscaba un recibo para la garantía del televisor. Decidí organizar mis finanzas, algo que no hacía con detenimiento desde hacía meses. Entré a mi banca en línea, y lo que vi me heló la sangre. Transferencias automáticas, $2,000 cada mes, durante los últimos 24 meses. La cuenta de destino estaba a nombre de Javier Roldán, y el concepto, una burla cruel. Decía, apoyo familiar, $48,000. Mi sangre hervía. Esto no era apoyo. Era un sueldo que se habían asignado a mis espaldas. La indignación fue un golpe de claridad que barrió con cualquier resto de negación. Ya no había excusas. Esto era un despojo sistemático y deliberado. Al día siguiente, antes del amanecer, salí de casa con un propósito gélido. Fui a un café internet a varias cuadras de distancia, un lugar anónimo donde nadie me reconocería. Pagué en efectivo por 1 hora, de computadora, y con manos firmes, imprimí cada uno de los extractos bancarios de los últimos 2 años. Luego, en la soledad de una banca del parque, saqué un marcador fluorescente amarillo y resalté cada una de esas sangrías, convirtiendo las hojas de papel en un manifiesto de mi expolio. Eran 24 líneas amarillas, 24 cicatrices financieras que ahora eran tangibles, visibles. Esta sería la primera prueba que Arturo, mi futuro abogado, vería. La prueba irrefutable de que su codicia tenía una rutina mensual. El castillo de naipes se derrumbó por completo una mañana gris. El cartero me entregó un sobre con el logo del banco, adornado con una ominosa palabra en rojo: urgente. Mis manos temblaban al abrirlo. Era una notificación de impago del préstamo de $50,000 que yo había avalado. Javier no había pagado las últimas 3 cuotas. Mi apartamento, mi único patrimonio, el lugar donde había construido una vida junto a Ricardo, estaba en riesgo de embargo. El pánico inicial dio paso a una furia fría y calculadora. Ya no se trataba solo de mi dinero o mi dignidad. Se trataba de mi hogar, de mi seguridad, de mi derecho a envejecer en paz en el lugar que me pertenecía. Y ellos lo habían puesto en la mesa de apuestas. Esa noche, con la casa en silencio, comencé mi contraofensiva. Mi mente, entrenada en la gestión de crisis hospitalarias, se puso en marcha. Lo primero era reunir todas las pruebas. Recordé una caja de papeles viejos que Javier había dejado en mi closet, llena de documentos que consideraba basura. Con guantes de látex para no dejar huellas, la abrí. Dentro, entre facturas sin pagar y correspondencia a su nombre, encontré el contrato del préstamo de $50,000. La curiosidad, esa vieja aliada de las enfermeras, me obligó a leer la letra pequeña, buscando la discrepancia que sabía que encontraría. La verdad, como siempre, estaba en los detalles que nadie se molesta en leer. Al leer las cláusulas, la verdad me abofeteó. El dinero no era para ningún emprendimiento. El número de serie y la descripción del bien adquirido, detallados en un anexo del contrato, correspondían, sin lugar a dudas, al Audi Q5 que Javier conducía con tanto orgullo por el vecindario. Mi jubilación estaba estacionada en su garaje. Le tomé una foto nítida al contrato y al anexo con mi celular. La imagen era clara, la evidencia incontestable. En la corte de mi conciencia, acababa de ganar un punto crucial. Mi jubilación no era
para financiar sus lujos. Esta foto, mostrada junto a una del auto en el estacionamiento, sería la segunda pieza de mi arsenal. El fraude tenía marca y modelo. La estocada final, la más cruel, vino por teléfono. Mi prima Marta me llamó desde otra ciudad, su voz teñida de una preocupación falsa y condescendiente. «Elena, querida, Claudia me llamó. Me dijo que estás un poco confundida últimamente, que te pierdes». Me quedé sin palabras. Estaban sentando las bases para declararme senil, para incapacitarme legalmente y tomar el control total de mis bienes. Era un golpe bajo, una estrategia perversa para silenciarme para siempre. Colgué el teléfono y mi mirada se posó en un folleto que había aparecido, casualmente, sobre mi mesa de noche la semana anterior. Senior Living Premium, decía en letras doradas. El mensaje era claro. Querían enviarme a un asilo, querían borrarme del mapa. Este ataque a mi cordura me hizo recordar otro documento, uno que había firmado bajo el velo de la confianza. La procuración general amplia e irrevocable que la abogada Beltrán me había hecho firmar. «Para facilitar los trámites», había dicho. Ahora entendía la verdadera naturaleza de esa facilidad. No tenía una copia, pero recordé su sonrisa gélida y la pesadez del papel. Me habían despojado de mi autoridad legal sobre mi propia vida, y yo se las había entregado con una firma. Me dieron un bozal legal y lo llamaron ayuda. Esta procuración era la piedra angular de su poder, y yo necesitaba recuperarla. Sabía que un abogado competente como Arturo podría obtener una copia de los registros públicos y exponer sus cláusulas abusivas. La última pieza del rompecabezas probatorio requería de su propia voz, de su propia confesión. Necesitaba que Claudia admitiera el despojo con sus propias palabras, sin ambigüedades. Esperé al día siguiente, con el corazón martillándome en el pecho, pero con la voz firme. La llamé. Activé la grabadora de mi celular, una función que mi nieto Mateo me había enseñado a usar. La ley de mi país permitía grabar las conversaciones en las que uno participa. «Claudia, hija, estuve revisando mis cuentas y vi unas transferencias a nombre de Javier. Estoy un poco preocupada por ese dinero», dije, con un tono de fragilidad calculada, el mismo que ellos esperaban de mí. La respuesta de mi hija fue la daga final que necesitaba para armar mi caso. «Ay, mamá, por favor, no empieces», suspiró con fastidio, su voz clara y sin distorsión en la grabación. «Javier lo necesita más que tú. Tú ya no sales, apenas gastas. Además, es una forma de que aportes algo a la familia, ¿no crees?». Cada palabra era una confirmación, una admisión de culpa envuelta en condescendencia. «Aquí mi propia hija confirma el despojo», pensé mientras guardaba el archivo de audio con un nombre discreto. El audio era cristalino, su voz inconfundible. Esta no era solo una prueba, era el sonido de sus mentiras desmoronándose, la banda sonora de su inminente caída. Con la grabación asegurada, me senté en mi sillón y contemplé mi arsenal. Sobre la mesa de centro imaginaria, coloqué mis 4 pruebas. Primero, los extractos bancarios impresos, con sus cicatrices amarillas, demostrando el robo sistemático. Segundo, la fotografía digital del contrato del auto, la prueba del fraude y el engaño. Tercero, el conocimiento de la procuración abusiva, el arma legal que usarían para silenciarme y que yo ahora usaría para exponerlos. Y cuarto, la grabación de la voz de mi hija, la confesión personal que anularía cualquier intento de victimización por su parte. Ya no era una anciana confundida, era una estratega con un expediente completo. Tenía todo lo que necesitaba. La humillación en el vestíbulo había sido el diagnóstico, pero estas pruebas eran la radiografía detallada de la enfermedad. Mostraban la metástasis de la codicia que había infectado a mi familia. El dolor se había transformado en una determinación de acero. Ya no se trataba de recuperar el dinero. Se trataba de amputar la parte enferma para salvar al resto del cuerpo, para salvarme a mí. La Nochebuena se acercaba y ellos esperaban un banquete. No sabían que lo que yo estaba a punto de servirles era un plato que se come frío. La justicia. El tablero de ajedrez estaba listo, y yo estaba a punto de hacer mi primer movimiento. La noche del 22 de diciembre, a las 9 en punto, la ejecución de mi plan comenzó.
Sobre la mesa del comedor, perfectamente pulida para la fiesta que nunca ocurriría, dejé una nota escrita con mi caligrafía elegante pero firme. Necesitaba aire. Estaré bien. Era deliberadamente ambigua, diseñada para generar una preocupación inicial, que luego se transformaría en la narrativa de mi confusión, una historia que ellos mismos se encargarían de difundir. Mientras ellos leían esas palabras, yo ya estaba en un taxi, con una pequeña maleta que contenía lo esencial: 3 cambios de ropa, mis artículos de aseo y, lo más importante, la carpeta de cuero, donde guardaba cada una de las pruebas que había reunido. El sonido del motor del taxi alejándome de mi hogar fue el primer compás de mi sinfonía de liberación. Mi destino era el Hotel Metropolitano, un establecimiento discreto a 15 cuadras de mi edificio, lo suficientemente cerca para observar, lo suficientemente lejos para ser invisible. Pagué las 3 noches por adelantado, $300 en efectivo, para no dejar rastro digital. Me registré con mi nombre de soltera, Elena Solís, un eco de la mujer independiente que fui antes de convertirme en la matriarca que todos daban por sentada. La recepcionista, una joven amable y distraída, apenas levantó la vista de su pantalla. Para el mundo, yo era solo otra viajera solitaria. La habitación era impersonal, con olor a limpio y a soledad, pero para mí se convirtió en mi centro de operaciones, mi cuartel general para la batalla que estaba a punto de librar. A la mañana siguiente, el 23 de diciembre, desde la impersonal habitación del hotel, hice la llamada más importante de mi vida. El teléfono se sentía pesado en mi mano. Marqué el número de Arturo Vega, el abogado, hijo de mi querida colega Inés. No lo había visto desde que era un niño, pero su madre siempre hablaba de su integridad inquebrantable. Cuando contestó, mi voz fue la de la jefa de enfermeras que fui, precisa y sin rodeos. Arturo, soy Elena Morales, amiga de tu madre. Inés, tengo un problema que requiere discreción y urgencia. Nos vemos en 1 hora en la cafetería del hotel. Hubo una breve pausa, y luego su voz, profesional y calmada, respondió: Estaré allí, señora Morales. 1 hora después, estaba sentada frente a él en una mesa apartada de la cafetería del hotel. Arturo era un hombre joven, pero tenía la mirada seria y atenta de su madre. No perdí el tiempo en preámbulos. Sobre la mesa, entre nosotros, desplegué mi arsenal: los 24 extractos bancarios resaltados, la foto del contrato del préstamo del Audi Q5, y le hice escuchar la grabación de mi celular. Mientras escuchaba la voz de Claudia, su rostro pasó de la sorpresa a una indignación contenida y profesional. Sus ojos se detuvieron en los extractos. $48.000 en 24 meses, murmuró, calculando mentalmente. Esto es un patrón, no un error. Su validación fue como un bálsamo para una herida que llevaba años abierta. Arturo no perdió el tiempo. Elena, lo primero es neutralizar el arma más peligrosa que tienen contra usted, dijo, su voz grave y segura. Se refería a la Procuración General amplia e irrevocable. Me explicó que con ese documento, ellos tenían el poder legal de vender mi apartamento, liquidar mis inversiones, prácticamente borrar mi existencia financiera sin mi consentimiento. Esto que le hicieron firmar no es una procuración para trámites, afirmó con dureza, mientras revisaba una copia digital que había obtenido esa misma mañana de los registros públicos. Esto es un cheque en blanco, pero vamos a cancelarlo hoy mismo. Sus palabras no eran una promesa, eran un plan de acción. A las 3 de la tarde de ese mismo día, Arturo ya había presentado en una notaría de urgencia una revocación oficial de la procuración. El documento legal, con su sello y firma, anulaba por completo el poder que le había entregado a Claudia. El primer muro de su fortaleza financiera acababa de caer, y ellos ni siquiera lo sabían. Aún creían que tenían el control, que yo era la anciana confundida que deambulaba por la ciudad. La sensación de poder, de recuperar el control hebra por hebra, era embriagadora. Cada acción de Arturo era un paso que me alejaba de la víctima y me acercaba a la estratega que siempre había sido. El siguiente movimiento fue quirúrgico. Siguiendo las instrucciones de Arturo, llamé a mi banco y, utilizando una palabra clave de seguridad que solo yo conocía,
solicité un bloqueo preventivo de mis cuentas principales, citando actividad sospechosa. Dejamos solo una cuenta secundaria con fondos limitados, apenas $500, para gastos básicos. Esta no era una medida de pánico, sino una trampa. Sabía que Javier, con su ego inflado, intentaría hacer una demostración de poder financiero en la fiesta. Quería que su tarjeta de crédito fuera rechazada frente a todos. La humillación, después de todo, era un plato que se sirve mejor en público y con testigos. El 24 de diciembre, mientras Claudia y Javier seguramente estaban ultimando los preparativos de su gran fiesta, frustrados por mi ausencia, pero decididos a seguir adelante, Arturo daba el siguiente paso. A las 12 del mediodía, envió una notificación extrajudicial formal al departamento legal del banco. El correo electrónico era una obra de arte de la precisión legal, informándoles sobre el uso fraudulento del préstamo de $50,000. No era una simple queja, era una advertencia. El banco ahora estaba oficialmente al tanto de que el aval para ese préstamo, es decir, mi apartamento, se había obtenido bajo falsos pretextos y con engaños. La bomba de tiempo bajo el asiento de Javier había comenzado su cuenta regresiva. Adjunto a la notificación, Arturo incluyó la prueba irrefutable, la foto nítida que tomé del contrato de préstamo, donde se especificaba la compra de un vehículo, junto a una foto reciente del Audi Q5 de Javier en el estacionamiento del edificio. La matrícula era perfectamente visible y coincidía con los registros. El banco, para protegerse de ser cómplice de un fraude, no tendría más remedio que actuar de inmediato, congelando cualquier transacción relacionada con ese préstamo y exigiendo la devolución del vehículo. El castillo de naipes de Javier tenía fecha de caducidad, hoy, a las 6 de la tarde. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia mi justicia, y ellos seguían inflando globos para la fiesta. La fase final de mi plan requería una sincronización perfecta, como la que se necesita para administrar medicamentos en una unidad de cuidados intensivos. A las 5 de la tarde, desde la soledad de mi habitación de hotel, realicé 2 llamadas cruciales. La primera fue a un cerrajero de confianza que conocía desde hacía 20 años. La segunda, a un notario público recomendado por Arturo. Los encontraré en la puerta principal del residencial Altavista a las 17:55, ni un minuto antes ni un minuto después. Les instruí con voz calmada. El notario llevaría consigo la notificación oficial de la revocación del comodato verbal, el permiso que les había dado para vivir en mi casa. El cerrajero, por su parte, traería una nueva cerradura de alta seguridad, todavía en su empaque sellado. El simbolismo era poderoso. No estaba simplemente reparando una puerta, estaba sellando una herida, fortificando mis fronteras y declarando que mi hogar volvía a ser un santuario, no un hotel para parásitos. La segunda fase de mi operación estaba en marcha. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de una determinación absoluta. La Nochebuena sería, en efecto, una noche inolvidable para todos. Ellos esperaban celebrar su estatus. En cambio, asistirían al funeral de su vida de mentiras. Le pedí a Arturo un último favor. Llamó a don Ernesto, el administrador del edificio, y le solicitó, bajo el pretexto de una diligencia notarial importante que requiere testigos, que 2 guardias de seguridad del edificio nos acompañaran hasta mi apartamento a las 6 en punto. Esto no era solo por seguridad física, era para añadir una capa de autoridad oficial e innegable a mi llegada. Quería que cada detalle de la escena estuviera coreografiado para maximizar el impacto. Quería que los 35 invitados, la audiencia que ellos habían convocado para mi humillación, fueran los testigos de mi reivindicación. A las 17:45, me miré al espejo por última vez. Vestía un traje sastre de color marfil, elegante y sobrio. Mi cabello estaba perfectamente peinado. No había rastro de la mujer frágil que ellos creían que era. En mis ojos había una calma glacial, la misma que tenía cuando me enfrentaba a una situación de vida o muerte en el hospital. Tomé mi bolso, que contenía mi celular, las llaves y la copia de la revocación. Al salir de la habitación del hotel, no sentí nervios, solo una profunda sensación de justicia inminente.
La sirvienta había terminado su turno. La dueña de casa estaba a punto de regresar. Mi plan estaba en marcha, cada pieza moviéndose silenciosamente hacia su posición final. Ellos me creían perdida, confundida, una anciana senil que se había extraviado en la víspera de Navidad. Dejaron que su arrogancia los cegara, que su codicia los ensordeciera. No se dieron cuenta de que mi desaparición no fue un acto de debilidad, sino el movimiento estratégico más calculado de mi vida. Mientras ellos enfriaban el champán, yo estaba a punto de servirles la cuenta de todos mis sacrificios, y el primer pago sería su expulsión de mi hogar, en vivo y en directo, frente a la familia cuyo respeto tanto anhelaban. La fiesta estaba por comenzar, pero la anfitriona sería yo. La mañana del 24 de diciembre llegó con una luz pálida y fría que se filtraba por la ventana de mi habitación de hotel. El aire olía a limpio, a un anonimato que me brindaba una extraña sensación de poder. Observaba el ir y venir de la gente en la calle, cada uno inmerso en sus propios preparativos navideños, ajenos a la guerra silenciosa que yo estaba a punto de culminar. No sentía ansiedad, sino la calma concentrada de una cirujana antes de una operación delicada. Cada paso de mi plan había sido ejecutado con precisión milimétrica. Ahora solo esperaba la llamada de Arturo, la señal de que la siguiente fase, la más crítica, había comenzado. El teléfono permanecía en silencio sobre la mesa, un pequeño artefacto que contenía el detonador de la vida de apariencias que mi hija y su esposo habían construido a mis expensas. La paciencia, después de todo, es el arma secreta de los que hemos pasado una vida esperando. Justo cuando empezaba a preguntarme si debía llamar yo, el teléfono vibró. Pero no era Arturo. En la pantalla apareció el nombre de Lucía, mi vecina del 7B. Su voz, un susurro conspirador, fue directo al grano. «Elena, acabo de ver a tu hija en el pasillo», me dijo. «Estaba hablando con la señora del 6A, diciéndole lo preocupados que están todos porque no apareces». Usó las palabras un poco perdida y confundida. Se le veía tan convincente, la pobre víctima. Agradecí la información con una calma que sorprendió a la propia Lucía. Colgué y me quedé mirando la pared. Así que ya habían empezado. No solo me robaban mi dinero y mi casa, sino que ahora intentaban robarme mi lucidez ante los ojos del mundo. Era una estrategia cruel, diseñada para anularme como testigo creíble de sus propios crímenes. La confirmación de Lucía no me dolió, me blindó. El dolor ya se había procesado en los días anteriores. Ahora solo quedaba el acero de la resolución. Me levanté y caminé hacia la ventana, sintiendo la alfombra genérica bajo mis pies. Pensé en Claudia, mi niña, la que acuné en mis brazos, la que cuidé en sus fiebres nocturnas. ¿En qué momento se había convertido en esta extraña, en esta cómplice dispuesta a difamar a su propia madre para proteger a un hombre como Javier? La respuesta era tan simple como desoladora. La cobardía, su miedo al escándalo, a perder su estatus, era más fuerte que su amor o su lealtad. Estaba dispuesta a sacrificar mi reputación en el altar de su comodidad, pero no sabía que yo estaba a punto de demostrarle que la verdad, por muy escandalosa que sea, tiene una fuerza imparable. A las 12:05 del mediodía, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Arturo. «Listo, Elena», dijo, su voz profesional y sin adornos. «La notificación extrajudicial fue recibida y sellada por el departamento legal del banco a las 12:00 en punto. Ya es oficial». Me explicó el procedimiento. El banco, ante una acusación tan grave y bien documentada de fraude, iniciaría una investigación interna inmediata. El préstamo de $1.950.000 y, por extensión, cualquier línea de crédito asociada a Javier, ahora tenía una bandera roja parpadeando a su lado. El primer dominó había caído, aunque el sonido de su caída aún no había llegado a los oídos de mi yerno. Era una pequeña victoria, silenciosa pero monumental. La dinámica de poder había cambiado irreversiblemente. Yo ahora sabía algo que él ignoraba por completo. «¿Y cuándo se enterará él, Arturo?», pregunté, mi voz firme. «Legalmente, el banco le notificará. Después de las fiestas, probablemente el 26 o 27, explicó. «Pero internamente es otra historia.
El sistema de riesgo crediticio podría congelar sus tarjetas y líneas de crédito de forma preventiva en cualquier momento. Podría ser esta misma tarde. Depende de la velocidad de su departamento de fraude. Un escalofrío recorrió mi espalda. Una mezcla de anticipación y justicia poética. La posibilidad de que su fuente de poder se secara justo en medio de su gran celebración era demasiado perfecta para ignorarla. La trampa estaba puesta. Ahora solo faltaba que la presa entrara en ella, confiada y arrogante, como siempre lo había estado. La Nochebuena prometía ser, en efecto, un espectáculo inolvidable. Después de hablar con Arturo, saqué de mi maleta un par de binoculares compactos pero potentes, un viejo regalo de Ricardo, de nuestros días de observación de aves. Me acerqué a la ventana de mi habitación en el piso 12, que afortunadamente tenía una vista parcial hacia la entrada del estacionamiento del residencial Altavista. Era un acto de vigilancia metódica, la exjefa de enfermeras monitoreando los signos vitales del enemigo desde una distancia segura. Ajusté el foco hasta que la entrada de mármol de mi edificio se vio nítida y clara. Esperé. No tenía prisa. Había aprendido en la unidad de cuidados intensivos que las crisis a menudo se anuncian con pequeños cambios, con detalles que solo un ojo entrenado puede percibir. Y yo llevaba años entrenándome para este momento. Y entonces, a las 3 de la tarde, apareció. El Audi Q5, de un color gris metálico que brillaba arrogantemente bajo el sol de la tarde, entró suavemente en el estacionamiento, pero no se dirigió a su lugar asignado. Se detuvo justo en la entrada, y de él bajó Javier, vestido con un traje que seguramente costaba más que mi pensión mensual. No estaba solo. Un primo suyo acababa de llegar en otro auto, y allí, frente a todos los que entraban y salían, Javier comenzó su ritual. Pasó un paño de microfibra por el capó, señaló las llantas, rió a carcajadas mientras su primo admiraba el vehículo. Estaba presumiendo mi apartamento embargable, mi seguridad financiera convertida en un objeto de estatus para impresionar a su familia. La escena era tan grotesca, tan perfecta en su descaro, que sentí una calma gélida apoderarse de mí. Observé la escena a través de los lentes, cada gesto de Javier magnificado. No sentía rabia, sino una especie de claridad forense. Ese auto no era solo metal, cuero y caucho. Era el equivalente a los $85.000 de la educación de Claudia, a los $150.000 del seguro de vida de Ricardo, a los $48.000 que me había sustraído mes a mes. Era la suma de todos mis sacrificios, convertida en un monumento a su codicia. Cada risa que salía de su boca era un eco de las humillaciones que yo había soportado en silencio. Levanté mi celular y tomé una foto a través de los binoculares. No era una prueba legal, pero para mí era un recordatorio. La soberbia siempre viaja en un vehículo muy rápido, justo antes de estrellarse. Mientras guardaba el teléfono, una nueva vibración me alertó de un mensaje de texto de Lucía. Era breve y al punto. Los del catering acaban de subir. Traen bandejas y más bandejas. Y tu yerno sigue abajo, pavoneándose con el auto como si fuera el rey de España. La función está por comenzar. Sonreí por primera vez en 3 días. Una sonrisa sin alegría, pero llena de una satisfacción inmensa. Todo se estaba alineando. Los invitados estaban llegando. El banquete se estaba preparando. El anfitrión inflaba su pecho de orgullo en la entrada. No sabían que estaban asistiendo al prólogo de una obra muy diferente. Una donde la protagonista, a la que daban por ausente y confundida, estaba a punto de subir al escenario para el acto final. Dejé los binoculares sobre la cama y me dirigí al armario. Mi traje sastre de color marfil estaba colgado, esperando. La pequeña victoria de la notificación al banco ya no se sentía pequeña, se sentía como la primera grieta en un dique a punto de reventar. Ver a Javier, tan ciego en su arrogancia, tan cerca de su humillación, me dio la última pieza de armadura que necesitaba. Me miré en el espejo. No vi a una víctima. Vi a Elena Morales, de 72 años, una mujer que había dedicado su vida a cuidar a los demás y que ahora, finalmente, iba a cuidarse a sí misma. Miré mi reloj. Eran las 5:15. Era hora de prepararme. Tenía una fiesta a la que asistir
y no pensaba llegar tarde para mi propia reivindicación. A las 18:05 de la tarde del 24 de diciembre, llegué a mi edificio. Los primeros invitados ya estaban subiendo, riendo y cargando regalos envueltos en papel brillante. Entré al vestíbulo justo a tiempo para ver a Javier jactándose de su auto nuevo con uno de sus primos en el estacionamiento. Lo observé desde la ventana, invisible, mientras él pulía el capó del Audi con la manga de su saco. Ese auto, símbolo de su estatus y mi ruina, tenía las horas contadas. El notario y el cerrajero llegaron puntuales, con la discreción de profesionales acostumbrados a situaciones tensas. También le había pedido a don Ernesto que 2 guardias del edificio nos acompañaran. Por seguridad, subimos en el ascensor en un silencio solemne. Cada piso que ascendíamos era como una cuenta regresiva hacia el momento de la verdad, el clímax de una obra que yo misma había escrito. La puerta de mi apartamento estaba entreabierta, una invitación a un mundo que ya no me pertenecía. Se escuchaba música festiva y el tintineo de copas, una cacofonía de celebración construida sobre mis cimientos. Dentro, unas 15 personas, la vanguardia de los 35 invitados, ya estaban en mi sala, bebiendo mi vino y admirando mis adornos navideños. Claudia se movía entre ellos, la anfitriona perfecta en la casa equivocada, su sonrisa una máscara frágil. Tomé una respiración profunda, sentí el aire frío llenar mis pulmones y entré. Mi presencia, flanqueada por Arturo, el notario y 2 guardias uniformados, tuvo un efecto inmediato, como si alguien hubiera cortado el sonido de golpe. La música pareció desvanecerse, las conversaciones se detuvieron, todas las miradas se clavaron en mí, la fantasma que regresaba a su propio funeral. Vestía un traje sastre de color marfil, elegante y sobrio, una armadura de dignidad. Mi voz, cuando hablé, fue serena pero cortó el aire como un bisturí. Buenas noches. Lamento la interrupción. Javier se acercó, su rostro una mezcla de confusión e irritación mal disimulada. Intentó usar su táctica habitual de ridiculizarme, de tratarme como a una anciana senil para desarmarme frente a su audiencia. «¿Mamá? ¿Qué es este circo? Están los invitados. ¿Te volviste a perder?» Pero esta vez, sus palabras no me afectaron. Rebotaron contra la pared de mi resolución. Lo ignoré por completo, como si fuera una pieza de mobiliario sin importancia. Mi mirada se dirigió a la sala, a los rostros, curiosos de sus parientes, la audiencia perfecta para el acto final de esta tragedia familiar. Mi silencio fue su primera derrota. Vio en mis ojos que la mujer que había salido de esa casa hacía 3 días no era la misma que acababa de regresar. La fragilidad había sido reemplazada por un acero templado en el fuego de la traición. «Les informo a todos que la fiesta se cancela», anuncié, mi voz firme y clara, sin un atisbo de duda. Me dirigí a los invitados, no a ellos. Esta propiedad es mía y el acuerdo verbal de comodato que permitía a mi hija y a su esposo vivir aquí queda revocado con efecto inmediato. A una señal mía, el notario dio un paso al frente y le entregó a Javier la notificación oficial. El papel tembló en la mano de mi yerno, mientras sus ojos recorrían el texto legal, su cerebro tratando de procesar la catástrofe que se le venía encima. El murmullo entre los invitados se convirtió en un silencio sepulcral. Claudia se quedó paralizada, con una copa de champán a medio camino de sus labios, su rostro pálido como la cera. El primer pilar de su mundo de fantasía acababa de ser demolido, no con un grito, sino con el susurro legal de un documento notariado. La vergüenza que sentí yo en el vestíbulo hacía 3 días ahora se reflejaba, multiplicada por 15, en el rostro de mi hija. Pude ver el pánico en sus ojos, el terror no por mí, sino por el qué dirán, por el escándalo que tanto temía y que ahora se desarrollaba en su propia sala, con su familia como espectadora de primera fila. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad, y yo era la directora de la orquesta. Pero no había terminado. Arturo, mi abogado, dio un paso adelante, sosteniendo su tablet para que todos la vieran. La pantalla brillaba en la penumbra de la sala, mostrando los extractos bancarios, con las 24 transferencias de $2.000 cada una, resaltadas en un amarillo incriminatorio. Además, dijo Arturo con voz grave y profesional,
Los 48.107 dólares retirados sin consentimiento explícito de las cuentas de la señora Morales durante los últimos 2 años serán objeto de una acción legal por apropiación indebida si no se restituyen en su totalidad en un plazo de 48 horas. La acusación flotó en el aire, precisa, cuantificable e innegable. La humillación ya no era social, ahora era penal. La cara de Javier pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. El vendedor de autos de lujo, el hombre de éxito, acababa de ser expuesto como un ladrón de poca monta frente a la misma gente a la que intentaba impresionar. Varios invitados se removieron incómodos. Algunos empezaron a retroceder lentamente hacia la puerta, como si el escándalo fuera contagioso y no quisieran verse salpicados. El peso de 48.000 dólares era tangible en la habitación. Ya no era una ayuda familiar. Era un número con muchos ceros que ahora tenía consecuencias legales. Pude ver el cálculo frenético en los ojos de Javier. La búsqueda desesperada de una salida que no existía. La trampa se había cerrado sobre él. Y entonces llegó el golpe de gracia, el más personal y devastador. Saqué mi celular de mi bolso. No dije nada. Simplemente pulsé el botón de reproducir y subí el volumen. La voz de mi hija, clara y nítida, llenó el silencio tenso de la sala. «Ay, mamá, por favor, no empieces. Javier lo necesita más que tú. Tú ya no sales, apenas gastas. Además, es una forma de que aportes algo a la familia, ¿no crees?» La grabación terminó, y el silencio que siguió fue aún más pesado, más acusador que cualquier palabra que yo pudiera haber dicho. Era la prueba de su desprecio, de su mentalidad, de su traición, dicha con sus propias palabras. No había defensa posible contra eso. Claudia soltó un sollozo ahogado y se cubrió la cara con las manos, su cuerpo temblando. Su humillación era ahora completa. No solo había sido cómplice del robo, sino que la grabación la exponía como la artífice intelectual de la justificación moral del despojo. Los ojos de los invitados, que antes la miraban con admiración, ahora estaban llenos de juicio y de una lástima teñida de desprecio. Arturo añadió la estocada final, conectando todos los puntos para la audiencia atónita. Y con respecto al Audi Q5 estacionado en el garaje, el banco ha sido notificado formalmente del fraude en la obtención del aval. Tienen hasta mañana al mediodía para devolver el vehículo a la concesionaria o enfrentarán cargos adicionales. La primera consecuencia fue inmediata y brutalmente pública. Justo en ese momento, como si estuviera guionizado, el encargado del catering, un hombre corpulento con delantal, se acercó a Javier para pedirle el pago final de 2.500 dólares. Él, tratando de mantener un último vestigio de compostura, sacó su tarjeta de crédito de la billetera con manos temblorosas. La pasaron por el terminal 1, 2, 3 veces. «Rechazada», dijo el encargado en voz alta, sin malicia pero con una contundencia demoledora. «Probemos con otra», balbuceó Javier, buscando en su billetera, pero ya era tarde. Arturo había congelado sus fuentes de financiamiento. El banquete de 35 personas se desvanecía ante sus ojos. El olor a humillación era más fuerte que el del pavo que se enfriaba en el horno. Varios invitados, aprovechando la confusión, se escabulleron discretamente por la puerta, murmurando excusas. No querían ser parte de ese naufragio. La fiesta había terminado antes de Mietios empezar. El estatus que Javier había intentado proyectar se había hecho añicos contra la dura realidad de una tarjeta de crédito rechazada. Era la metáfora perfecta de su vida. Una fachada de lujo sin fondos que la respaldaran. Observé la escena sin placer, pero con la satisfacción de ver la justicia manifestarse de una forma tan poética y precisa. El universo, a veces, tiene un sentido del humor muy oscuro. El segundo acto de su expulsión fue simbólico y práctico. Me acerqué a la mesita del 100 recibidor, donde siempre dejaban las llaves. Tomé las de un modesto sedán que era de mi propiedad y que apenas usaban, y se las puse en la mano inerte de Javier. «Pueden usar este auto para llevarse sus cosas personales. Tienen 1 hora», dije con una calma implacable. Luego, con un movimiento deliberado, tomé las llaves del Audi Q5 de la misma mesita y las dejé a la vista de todos.
un trofeo silencioso de mi victoria. No eran solo las llaves de un auto, eran las llaves de mi libertad, de mi futuro, de mi seguridad financiera que acababa de recuperar. El mensaje era inequívoco. Se llevaban lo que les correspondía por lástima, no por derecho. Su vida de lujos, financiada con mis sacrificios, acababa de terminar. La hora que les di no era una negociación, era una orden. El cronómetro había comenzado a correr. Pude ver en sus rostros la comprensión de que no había apelación posible. El poder había cambiado de manos de forma definitiva. Ya no era la madre a la que podían manipular, sino la propietaria que estaba ejecutando un desalojo. La dinámica familiar se había reescrito en ese instante, con tinta indeleble y ante testigos. La tercera y última consecuencia fue el sonido metálico y definitivo del cerrajero, comenzando su trabajo en la puerta principal. A una señal mía, mientras Javier y Claudia corrían a su habitación para empacar lo esencial en maletas y bolsas de basura, él comenzó a desmontar la vieja cerradura. Cada vuelta del destornillador era una nota en la sinfonía de mi emancipación. Era un sonido práctico, real, que sellaba todas las acciones legales y las palabras dichas. Era la prueba física de que un ciclo de abuso había terminado. Los pocos invitados que quedaban observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación, como si estuvieran viendo una película. Estaban presenciando no solo el final de una fiesta, sino el final de una era. El final de la era de Elena la proveedora, la sirvienta, la víctima. Vieron cómo se desmantelaba una mentira, piezas por pieza, hasta que solo quedó la verdad desnuda y cruda. Cuando la nueva cerradura de alta seguridad, brillante y plateada, encajó en su lugar, el sonido del cerrojo al cerrarse por primera vez fue el más dulce que había escuchado en años. Fue el sonido de mi casa volviendo a ser mi santuario. Fue el sonido de mi vida volviendo a ser mía. La puerta se cerró, y con ella, un capítulo de dolor y humillación. Una hora después, se fueron. Vi por la ventana cómo cargaban el modesto sedán con sus maletas, bajo la mirada curiosa de los vecinos que salían a ver qué era todo el alboroto. No hubo despedidas, solo el portazo de un coche y el chirrido de los neumáticos al alejarse. Me quedé sola en mi apartamento, ahora silencioso. El olor a pino de mi árbol de Navidad se mezclaba con el perfume de los invitados que se habían ido. La sala estaba desordenada, con copas a medio beber y platos de aperitivos intactos. Era el escenario de una batalla que había ganado sin levantar la voz. Me senté en mi sillón favorito, el que Ricardo y yo compramos juntos, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Una paz fría, dura, pero paz al fin y al cabo. La Nochebuena había llegado. Un mes después, el polvo se había asentado, pero no el de la batalla, sino el que se acumula en una casa que ha estado en tensión durante demasiado tiempo. Ahora, el aire en mi apartamento se sentía más ligero, más limpio. Cada mañana me sentaba en mi balcón, con una taza de té de jazmín en la mano, y observaba la ciudad despertar. El silencio ya no era un presagio de la próxima demanda o de la siguiente humillación. Era simplemente silencio, un lienzo en blanco sobre el cual yo podía pintar mi día. Había olvidado lo que se sentía ser la única dueña de mis mañanas, de mis pensamientos, de mi paz. El sonido de la nueva cerradura al girar cada noche no era un acto de seguridad, sino una afirmación diaria de mi soberanía recuperada. Mi hogar volvía a ser un refugio, para asegurar que esta paz no fuera un simple armisticio sino un tratado duradero. Arturo me ayudó a establecer un fideicomiso. Es un término legal que suena complicado, pero su función es simple. Es una fortaleza. Mis bienes, mi apartamento, mis ahorros, todo está ahora protegido por una estructura legal que yo controlo, pero que es administrada con supervisión profesional. Arturo es el guardián de esas murallas. Cualquier transacción importante, cualquier cambio en mi patrimonio, requiere su visto bueno y una justificación clara. Es el antídoto perfecto contra la manipulación emocional y el engaño. Ya no pueden venir a mí con una historia triste y una pila de papeles para firmar. La ventanilla del banco de mamá se ha cerrado para siempre, y en su lugar hay un muro de contención legal.
La comunicación con Claudia se ha reducido a lo esencial, a un esqueleto de relación despojado de toda la carne de la manipulación. Tenemos una llamada telefónica programada cada sábado por la mañana, con una duración estricta de 15 minutos. Hablamos del clima, de la salud, de Mateo. Su voz es contenida, a veces al borde de las lágrimas que ya no me conmueven. Sabe que no hay espacio para la súplica o el reproche. Además, mantenemos un intercambio de correos electrónicos para asuntos logísticos relacionados con mi nieto. Son mensajes cortos, formales, como los que se intercambian colegas que no se caen bien. He aprendido que el amor no requiere convivencia con el abuso, y a veces la distancia más saludable se mide en párrafos bien redactados y llamadas cronometradas. Sé, por una prima lejana que no pudo contener su indiscreción, que Javier perdió su trabajo en la concesionaria de autos de lujo. El escándalo del fraude bancario fue la gota que derramó el vaso de su ya precaria reputación. Viven en un pequeño apartamento alquilado, y Claudia ha tenido que buscar un trabajo por primera vez en 20 años. No siento alegría por su desgracia, pero tampoco siento lástima. Siento una profunda indiferencia, el tipo de desapego que un médico siente por una enfermedad que ha sido exitosamente extirpada. Sus problemas financieros ya no son mis problemas. La factura de sus decisiones finalmente ha llegado a su propio buzón, y yo ya no estoy ahí para pagarla. Han aprendido, de la forma más dura, que la vida de apariencias tiene un costo muy real. Mateo es el único puente que decidí no quemar. Vino a verme una semana después de la Nochebuena, con los hombros caídos y la mirada llena de una vergüenza que no le correspondía. No hablamos de sus padres, simplemente abrí mis brazos y él se refugió en ellos, y su abrazo me dijo todo lo que las palabras no podían. Ahora me visita 2 veces por semana. Después de la escuela, hacemos sus tareas juntos, cocinamos galletas, hablamos de libros y de la chica que le gusta. Es como si hubiéramos recuperado un tiempo que nos habían robado. En sus ojos ya no veo a la abuela frágil que necesitaba ser protegida, sino a la mujer que le enseñó, con el ejemplo más contundente, que el respeto no se pide, se exige. Mi vida ha recuperado su ritmo, pero es una melodía diferente, más serena y autoconsciente. He vuelto a mis clases de yoga, a mis partidas de cartas con mis amigas. Esas pequeñas alegrías que me habían sido negadas bajo el pretexto de sus necesidades. Lucía, mi vecina del 7B, se ha convertido en mi cómplice de aventuras. Vamos al cine, probamos nuevos cafés, planeamos pequeñas excursiones de un día. Mi agenda ya no está dictada por los caprichos de otros, sino por mis propios deseos. He descubierto que a los 72 años, la libertad no es la ausencia de responsabilidades, sino la capacidad de elegir a qué y a quién le dedicas tu tiempo, tu recurso más preciado y no renovable. Sobre la mesa de centro de mi sala, donde antes se acumulaban los documentos de sus deudas, ahora descansa un catálogo de viajes a Italia. Mis dedos trazan el contorno de la cúpula de Florencia, un sueño que Ricardo y yo siempre tuvimos y que yo pospuse durante décadas, primero por criar a mi hija, luego por rescatarla. He reservado un boleto de avión para la próxima primavera. Iré sola, no como una viuda solitaria, sino como una exploradora. Es más que un viaje, es una declaración. Es la prueba tangible de que el dinero que tanto me costó ganar y proteger ahora se invertirá en mi felicidad, en mis experiencias, en construir nuevos recuerdos que me pertenezcan solo a mí. El seguro de vida de mi esposo finalmente cumplirá su propósito original. Justo en ese momento, el timbre suena. Es Lucía, que llega sin avisar, como hacen las buenas amigas, y me trae un trozo de pastel de manzana todavía tibio del horno. Hice demasiado, dice, una excusa que ambas sabemos que es mentira. Nos sentamos en el balcón, el aroma del pastel mezclándose con el del jazmín de mi té. Hablamos de todo y de nada, de la última novela que leímos, del ridículo sombrero de una vecina, de nuestros planes para el fin de semana. No hay agendas ocultas, no hay peticiones veladas. Es una amistad simple, basada en el afecto mutuo y el respeto. Esta es la verdadera familia, la que se elige, la que suma sin esperar nada a cambio, la que te trae un postre solo porque sí.
El sábado, Mateo llega con una sonrisa que ilumina toda la habitación. Me muestra su boleta de calificaciones, todas excelentes. Hay un orgullo en su mirada que no había visto antes, no solo por sus notas, sino por mí. Ve en mí a la mujer que se defendió, la que le enseñó con acciones, y no con palabras que la dignidad no es negociable. Sacamos los viejos álbumes de fotos, esos que no había querido mirar en años porque me causaban demasiado dolor. Pero ahora los vemos con una nueva perspectiva. Le cuento historias de su abuelo, de nuestra juventud, de los cimientos sobre los que se construyó esta familia, mucho antes de que la codicia la corroyera. Estamos reconstruyendo los buenos recuerdos, dándoles el lugar de honor que merecen. Mientras pasamos las páginas, veo una foto, mía, joven, con mi uniforme de enfermera impecable. Recuerdo la mujer que era, fuerte, competente, decidida. Por un tiempo permití que esa mujer se desvaneciera, que se convirtiera en una sombra al servicio de los demás. La crisis que ellos provocaron no me destruyó. Me obligó a resucitar a esa versión de mí misma. Me di cuenta de que el amor incondicional no significa sacrificio incondicional. Amar a alguien no te obliga a prenderte fuego para mantenerlo caliente. La lección más importante que aprendí no fue sobre finanzas o leyes, sino sobre el valor propio. El respeto, como la salud, es algo que no aprecias completamente hasta que estás a punto de perderlo. He aprendido que los límites no son muros que nos aíslan, sino fronteras que nos definen y nos protegen. Son la expresión más clara del autorrespeto. Durante años mi amor incondicional fue el pilar sobre el que construyeron sus vidas, su activo más valioso. Lo dieron por sentado, como el aire que respiraban. Pero cuando intentaron liquidarlo, cuando lo convirtieron en una simple mercancía para financiar sus lujos y justificar sus abusos, descubrieron una verdad fundamental que habían ignorado por completo. Descubrieron que mi amor, aunque inmenso, no era infinito y, sobre todo, no estaba a la venta. Mi nombre es Elena Morales y a mis 72 años finalmente entiendo la lección más importante de todas. Durante años, mi amor fue su activo más valioso. Cuando lo convirtieron en su mercancía, simplemente cerré la tienda. Aprendieron de la manera más dura que el valor de una madre no tiene precio, pero sí tiene un límite. Y el mío, finalmente, lo encontraron en la puerta de mi casa, con una cerradura nueva y la cuenta de todo lo que me debían. Y ahora, por fin, soy libre.